Buenas noches, estimados hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga muchísimo en este tiempo. Una vez más estamos haciendo el culto en vivo o el mensaje en vivo por el Face del Ministerio Iglesia Bautista Comunidad Activa. ¿Sí? Aquí estamos para dar este mensaje de parte del Señor para cada uno de nosotros. Bueno, un abrazo fuerte. Algunos nos vimos el día jueves, lo vimos de manera presencial, pero ahora, bueno, algunos quizás se están viendo el vivo, ya está, ya nos vimos. Vamos a ver cómo sigue la situación, todavía no tengo las últimas noticias de cómo sigue las restricciones y todo esto, pero bueno, vamos a ir informándonos y viendo cuáles son las novedades y viendo cómo va a seguir esto, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy vamos ya directamente a meternos de lleno en lo que es la enseñanza de hoy, en lo que es el tema de hoy, que es un tema muy importante, muy útil, diría yo, trascendental. El tema es el dominio propio, ¿sí? El dominio propio, nada más y nada menos. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos tener es dominio propio, es tener ese control sobre nosotros mismos, ¿sí? Sin la necesidad de que alguien me controle de alguna manera, como sucede a veces, ¿no? Sino que este control sea un autocontrol, ¿no? Que yo realmente esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, esté dispuesto a renunciar al pecado, esté dispuesto a hacer lo bueno y a rechazar lo malo, pero de una manera voluntaria y obviamente decidiendo de manera también voluntaria hacer las cosas a la manera de Dios. Y el dominio propio tiene que ver con esto, ¿sí? También está ligado al tema de las tentaciones y ahora vamos a ir desarrollando el tema y nos vamos a dar cuenta lo importante que es el dominio propio en la vida del cristiano. Dominio, a ver, ¿qué quiere decir dominio propio? Virtud, ya comenzamos, ¿sí? Evaluando algo que es importante. Si es una virtud, resulta que es algo bueno. Si es algo virtuoso, si el dominio propio, si es una virtud, es algo bueno, es algo que tiene que estar en nosotros. Dice que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sensuales. Esa aclaración no está de más, ahora vamos a ver por qué. Entonces, es una virtud que permite el control de las pasiones. Todas las pasiones que tenemos todos los seres humanos, todos nacemos con deseos de esto, de lo otro, se nos dan situaciones, tenemos debilidades de acá, debilidades de allá, pero obviamente si cada uno se llevara por sus debilidades, por sus deseos, por lo que le gusta, por lo que no le gusta, estaríamos en un mundo caótico, ¿no? Tratándose de nosotros los cristianos, tendríamos una vida caótica si no estuviésemos dispuestos a tener un control sobre nuestras acciones. Algunos creen que Dios pone un control sobre nuestras acciones, ¿no? Como que Dios me obliga a hacer de determinada manera, y la realidad es que esto no es así. La realidad es que el dominio propio interviene de manera totalmente voluntaria, ¿sí? Porque nosotros le permitimos acceder a nuestros pensamientos, a nuestra manera de vivir la vida, y obviamente actúa balanceando la balanza para que no estemos permanentemente en el mal. Entonces, ¿por qué habla aquí? Acá habla especialmente, dice, de los apetitos sensuales, porque evidentemente, y hoy en día lo podemos ver con gran claridad, como el tema del dominio propio en la gente común, y lamentablemente en algunos cristianos o que se denominan cristianos, la sensualidad ha entrado de una manera potente, de una manera peligrosamente fuerte en la vida de la gente. Todo pasa en el mundo por estos dos grandes dioses, ¿no? Que es el dinero y el sexo, lamentablemente. Dice también la definición que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y nos da la capacidad de elegir. Nos permite controlarnos a nosotros mismos. El dominio, el tener controladas nuestras emociones.
El no poner la excusa de soy así, bueno, me sacaron, bueno, y sí, bueno, ya saben cómo soy de esta manera. El que tiene dominio propio tiene un control sobre lo que va a decir, tiene un control sobre lo que va a hacer, decide claramente qué clase de vida quiere tomar, decide claramente de qué manera va a interactuar con sus semejantes y también decide libremente en qué va a creer y en qué no va a creer. ¿Sí? Por eso dice que nos da la capacidad de elegir el dominio propio. Muy, pero muy importante para la vida, no solo de cristianos, sino también para, a ver, para relacionarnos en la vida con cualquier persona, o sea, tiene que existir el dominio propio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un primer punto que es la lucha por este dominio, este tironeo que hay entre el enemigo, ¿sí? Que el enemigo siempre quiere de alguna u otra manera tironearnos para su bando, ¿no? Tironearnos para su lado. Y para eso usa justamente muchas veces el tema de las emociones, un tema que hemos hablado en otras ocasiones también y que es una de las mayores debilidades de las personas y aún de los cristianos, el dejarnos llevar por las emociones, el dejarnos llevar por los impulsos, el dejarnos llevar por algo que sentimos en este momento de una manera, por ejemplo, por la ira. Me enojé y en ese momento, como me enojé, y, despliego toda una andanada de ira ahí, una cosa que parece un tsunami de odio y de un montón de cosas, que la realidad no es que sí o sí tengan que salir o que sí o sí tengan que estar. Ahí es donde actúa el dominio propio, en donde nosotros decidimos poner un freno a este tipo de cosas porque evaluamos las consecuencias. Y esto es importante. El dominio propio tiene que ver con esto de evaluar lo que sigue después de lo que yo hago. ¿Sí? Todo lo que yo hago, para bien o para mal, conlleva una reacción que es la consecuencia de lo que yo digo o de lo que yo hago. Entonces vamos a 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, versículos 12 al 20. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, dice en mi Biblia, dice así: todas las cosas me son lícitas, o sea, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Pregunto, ¿puedo hacer yo todo lo que yo quiera? Preguntate a vos mismo, ¿podés hacer vos todo lo que vos quieras? Claramente, sí. No va a bajar un ángel a impedírtelo, no va a bajar Elías, ni el mismo Jesús, nadie va a bajar. Todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que me venga en gana, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, más no todas esas cosas que yo puedo hacer, o que están en mi alcance, o que puedo decidir hacer, no todas me convienen. ¿Por qué no me convienen? Vuelvo a repetir lo que dije recién, porque evidentemente las consecuencias de aquellas cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere para mi vida van a producir un mal no solo en mi mente, sino en mi espíritu y posiblemente hasta en mi cuerpo físico. De ahí es que evidentemente yo no puedo hacer, o sea, en realidad sí puedo hacer lo que me venga en gana, pero no debo hacer lo que me venga en gana. Tenemos, como dije alguna vez, el manual, ¿no? Lo decíamos la otra vez, ¿no? El manual del fabricante, que es la palabra de Dios, el cual es nuestra guía para conducirnos en la vida de manera apropiada. Nuestro dominio propio debe estar guiado por eso también, ¿sí? Entonces, no todas me convienen. Todas las cosas, dice, me son lícitas, ¿sí? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no dejaré que nada de estas cosas que están a mi alcance y que yo podría hacer se conviertan en algo que me esclavice, que me domine. Se convierten en algo que yo no pueda dejar, que sea tan fuerte que yo no pueda salir de ese lugar o de esa acción, ¿no? Y esto pasa muchas veces. Muchos comienzan caminando en la cuerda floja, ¿no? Caminando en la cornisa. Y dicen, bueno, hasta acá no peco, bueno, hasta acá todo bien. Estoy al límite, al borde. Un pasito para este lado y me caigo, pero no me caí. Todavía estoy ahí. Es jugar con fuego. Y cuando después llega realmente la caída, vienen los lamentos. Y viene el gran trabajo de salir de ahí, ¿no?
que muchas veces es difícil y lamentablemente algunos nunca salen de ciertos vicios, ¿sí? De ciertas cosas que permiten que entren a su vida y se convierten en una cárcel, ¿sí? Entonces yo no me dejaré dominar de ninguna. Para que ninguna cosa de estas me domine, tengo que usar el dominio propio y no meterme directamente en esas cosas, saber elegir aquello que es bueno y que está de parte de Dios y aquello que es pecado y que no viene de parte de Dios, y eso desecharlo, obviamente. ¿Sí? Las viandas dice para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Acá hay un punto importante. No simplemente está hablando de todo lo espiritual, sino que está hablando prácticamente de manera literal sobre nuestro cuerpo, sobre este físico que tenemos, que es algo que tenemos que cuidar y que este cuerpo que nosotros tenemos y que debemos cuidar no es para usarlo de manera incorrecta. Por ejemplo, en la fornicación. Porque Dios no ha puesto el sexo en nuestra vida para que lo usemos de manera incorrecta, sino para que el sexo ocupe el lugar que tiene que jugar, en el tiempo que tiene que estar y con la persona que debe ser, que evidentemente, ¿no?, es la esposa o el esposo. Por lo tanto, dice que somos del Señor de una manera total, en nuestro espíritu, en nuestra mente, pero en nuestro cuerpo también, y que nuestro cuerpo es algo que debe glorificar a Dios también. Dice el 14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. De ahí la tremenda relevancia que tiene el tema de la promiscuidad sexual. La gente comúnmente cree que lo que hace es simplemente interrelacionarse en el deseo carnal, ¿no?, en el deseo de la carne, dicen que es algo, un deseo de una pasión y nada más, y no entienden que esto es mucho más que eso. Es una intervención espiritual. ¿Por qué el esposo y la esposa, no, tienen el acto sexual, y este acto sexual no es simplemente, vuelvo a decir con esto, solamente para procrear? Esa es una de las funciones, una de las más importantes, pero no solamente es para eso. Esa unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio los convierte delante de Dios en una sola carne, en una sola persona delante de Dios, pero no, ya sé que cada uno son una persona, pero en esa unión ocurre algo que prácticamente es inexplicable, ocurre ese intercambio espiritual, ¿no?, que une a las personas de una manera especial. Ahora imagínense, yo estoy hablando de un matrimonio, imagínense en esas personas que un día lo hacen con una, otro día con otro, el mes que viene con otra, y así está. Imagínense cómo puede estar de dañado a nivel espiritual una persona en este estado. Evidentemente, la gente desconoce esto, y sería muy interesante que nosotros los cristianos podamos enseñar la importancia y la relevancia de lo que es una relación sexual, que no es simplemente sacarse unas ganas y ya está, que evidentemente hay un trasfondo mucho más profundo que es lo espiritual, ¿no? Sigue diciendo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Menos mal que no, eso está ahí. Huid, dice, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y no por nada pone la palabra huir, ¿no? Que ni nos acerquemos a eso, que no nos hagamos los super espirituales, que yo soy fuerte, a mí yo no voy a caer. No, claramente huir de la fornicación, no te acerques a ella de ninguna manera. Dice el 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Vamos a detenernos un poquito acá. ¿Ignoramos nosotros que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Yo diría que
lo sabemos de manera teórica, pero a veces en la práctica atentamos muchas veces, ¿no? contra nuestro cuerpo, de diferentes maneras. El jueves les decía yo, ¿no? Que muchas veces vemos a una persona que fuma y medio que la acusamos con el dedo y decimos, oh, mirá, fuma, el Señor se está haciendo daño, el Señor no quiere. Pero sin embargo, cuando yo les ponía el ejemplo, ¿no? A veces nos comemos 3 platos de comida, estamos haciendo algo parecido. También nos estamos dañando, ¿sí? Cuando tengo una vida sedentaria, que no me ejercito, que no cuido mi salud física, también estoy haciendo lo mismo, también estoy destruyendo el templo. O sea, hay muchas maneras de destruir este templo que es nuestro cuerpo, que es algo que tenemos en este mundo, que lo necesitamos en este mundo, pero que no lo vamos a necesitar allá arriba, y esto también es importante, pero que evidentemente tiene una importancia mientras estamos aquí, porque dentro de nosotros mora nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ya Dios en aquel tiempo le avisaba, ¿no? a su pueblo Israel y decía que no hay un templo que lo pueda contener, aunque se le hizo un templo. En ese templo estaba la gloria de Dios, pero no podía estar todo lo que Dios significa. Hoy por hoy, esos templos de piedra ya no tienen ningún significado. No tienen, ¿por qué? Porque hoy ha escrito el Señor sus leyes en nuestro corazón. Hoy ya no necesitamos un arca del pacto para que estén ahí las tablas de la ley. Hoy las tablas de la ley están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Él las ha escrito dentro nuestro para que las vivamos de una manera mucho más profunda y especial que los tiempos anteriores. ¿Sí? Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo esto el apóstol Pablo comienza hablándolo desde la premisa de que podemos estar y hacer cualquier cosa que se nos venga en gana, pero que no todo lo que queremos hacer nos conviene, que todo tiene que pasar, bajo la lupa de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, para que eso que nosotros queramos hacer o querramos hacer realmente sea agradable a Dios. Y que ahí radica todo el problema, que aunque todo me es lícito, hay ciertas cosas que yo podría hacer en la vida que terminan esclavizándome, dominándome. Yo podría acostumbrarme a la mentira y por lo tanto la mentira podría convertirse en algo que yo hago todos los días, en algo que yo no podría evitar hacer y por lo tanto que me traería terribles consecuencias. Vamos a Tito, capítulo 1, Tito capítulo 1, versículos 15 y 16, versículos 15 y 16. Tito dice así: todas las cosas, dice, son puras para los puros, pero más para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿No? Por esto de que lo que empezamos a guardar en nuestro interior, lo que Jesús hablaba en aquel tiempo, que lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo que sale, porque lo que sale del corazón sale, de la mente sale, de aquello que tenemos aquí guardado en esta computadora tremenda, ¿no? que es nuestra cabeza, eso es la consecuencia de lo que somos. Y Jesucristo dice en otra parte, ¿no? Del árbol malo no puede haber fruto bueno. Si el árbol es malo y el fruto va a ser malo. ¿Sí? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios. Dicen conocer a Dios. Pero con solo mirar un poquito su vida, su testimonio, de qué manera se conduce, de qué manera viven y se relacionan con los demás, enseguida vas a darte cuenta de que ahí falta algo, que es realmente vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes
reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué tiene que ver esto con el dominio propio? Pues mucho, porque vuelvo a insistir, muy difícil que haya dominio propio en mi vida si lo que está en mi vida es violencia. Por ejemplo, si he cargado mi mente, mi cabeza de violencia, por ejemplo, muy difícil que yo no reaccione de manera violenta. Si he cargado mi mente de cosas sucias, impuras, como a muchos les pasa, ¿no? Con la pornografía y con cuantas cosas más, difícilmente mis hechos no pueden estar, no sean acordes, ¿no? A lo que está en el interior de mi cabeza, de aquello que he llenado. Y este templo termina siendo algo profanado, ¿no? Termina siendo algo contaminado. Y quizás Jesucristo venga con el látigo, ¿no? A que otra vez ese lugar sea casa de oración y no cueva de ladrones, ¿no? Como sucedió en aquel tiempo. El dominio propio hace que yo realmente no le dé rienda suelta a todo lo que este cuerpo de pecado desea o intenta hacer, sino que realmente todo comienza a estar sujeto a la voluntad de Dios. En Tito 2, versículos 11 al 14, ahí cerquita, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, voy a remarcar la palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vuelvo a repetir, enseñándonos que renunciando a la impiedad. El dominio propio tiene que ver con esto, con este sistema de renunciar, de no seguir adelante con ese primer impulso que me viene, porque el dominio propio me dice, no, 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 esto no es lo que Dios le agrada, por lo tanto no lo voy a hacer. Por más que me vino a la cabeza, por más que tuve el impulso, que tengo las ganas, no lo voy a hacer, ¿sí? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para purificar para sí un pueblo propio. ¿Sí? Podemos elegir de qué manera podemos vivir. O podemos realmente renunciar a una vida de pecado, decir no, esto no es mi camino es el camino del Señor, y a través muchas veces del dominio propio, saber sujetar nuestras pasiones, saber anularlas para seguir el camino de la verdad. ¿Sí? En 2 Timoteo, vamos a buscar, ahí cerquita también está, 2 Timoteo 1:7, muy conocido, dice, porque no nos ha dado Dios, perdón, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que es algo que se ejerce desde el hombre y por lo cual no tenemos excusa. No podemos decir, no, es que esto es más fuerte que yo. Dios sabe que esto me puede. Dios sabe. Yo una vez conocí a una persona que íbamos caminando, ¿no? Por la calle y pasaban dos señoritas, dos chicas muy jovencitas para colmo, ¿no? Y este hombre era un hombre grande, mucho más grande que yo para colmo. Y pasaban dos chicas jovencitas así y él las empezó a mirar, ¿no? A mirar como mira un hombre, ¿no? Pero ¿cómo eran dos? Podían ser las nietas de él tranquilamente. Y me mira y me dice, esto es lo que a mí me pierde, dice, yo no puedo con esto, dice, Dios sabe que esta es mi debilidad, me dice. Y yo lo miré y le digo, pero ¿cómo te conformás a eso? ¿Por qué te conformás a eso? ¿No? ¿Acaso podemos decirle a Dios, bueno, Señor, vos me hiciste así, pecador? Un poco más dicen eso, ¿no? Cuando claramente dice acá que Dios no nos ha dado un espíritu ni de cobardía, o sea que podemos luchar, sino de poder, que es el poder de Dios, no el poder nuestro, de amor, sobre todas las cosas el amor a Dios, que es guardar sus mandamientos, y de dominio propio.
Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque el pecado ya no es nuestro amo, porque ahora como fuimos limpiados, ahora como hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pablo, ahora evidentemente somos libres y como somos libres, decidimos para bien. Entonces, si yo me encapricho en decir que hay ciertas cosas que son mi debilidad y que ni Dios me las puede sacar porque, claro, es lo que a mí, entonces, evidentemente, yo no tengo un espíritu valiente para luchar contra eso. Ni está el poder de Dios en mí para que eso desaparezca de mi vida de una vez por todas. Evidentemente, el dominio propio no va a estar porque simplemente me dejo llevar. Considero que esto es lo que manda sobre mí. Es esto. Yo no lo puedo evitar. Como si Dios no tuviese el poder para transformarnos y para lograr en nosotros otra clase de mirada, otra clase de pensamiento. ¿Cuántos testimonios hay de personas rescatadas y cambiadas? Tanto de las adicciones como de las perversiones y cuántas cosas más, porque esa es la obra de Dios. Dios no vino a buscar a santos, sino a pecadores. Y algunos están realmente perdidos. Pero Dios tiene el poder para transformar esa vida y para cambiar las cosas. Y entonces, si todos nos pusiésemos en la excusa de que Dios sabe que es mi debilidad, Dios sabe que lo intenté y que no puedo, es que Dios entiende que, claro, que si seguimos escudándonos en las excusas, todo esto que acabamos de leer no tiene sentido, porque entonces Dios no tiene poder. Porque entonces el camino que yo elegí es un camino débil, un camino endeble, un camino que por ahí funciona, pero que por ahí no, depende como yo esté, ¿no? Y la realidad es que el poder de Dios se manifiesta más allá de mis estados de ánimo, más allá de mi fe, más allá de cualquier cosa. No tenemos una excusa. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Tener el control de nuestras pasiones, mantener a raya nuestros deseos, sabiendo elegir qué es lo que me conviene. Vamos a ir entonces, un segundo punto. Vamos a buscar para esto Génesis, en Génesis 39, una historia por demás conocida, pero que es un claro ejemplo de alguien con dominio propio. Génesis 39. A ver, busquen conmigo. Versículos 5 al 16. Es la historia de José. No vamos a ver en este momento toda la historia de José, porque sería larguísimo. Simplemente vamos a ver un episodio de la vida de José, algo que a José le pasó estando allí cautivo en Egipto, siendo un esclavo de Potifar, ¿sí? ¿Recuerdan? Y dice así, entonces 39 del 5 al 16. Dice así, y aconteció que desde cuanto le dio en el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, ¿no? De Potifar, a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, hacía en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Fachero, como dicen acá los chicos ahora. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, porque era atractivo justamente, ¿no? Y dijo, duerme conmigo. ¿Qué es lo que comúnmente dicen los hombres que no conocen a Dios, por supuesto, ¿no? Y bueno, como dicen los chicos ahora, y se me regaló, yo no voy a quedar como un tonto. ¿No dicen así? Pero mirá, si me buscaba de esta manera, yo no soy de madera, dice mi hermano. Pero si me buscaba, ¿y qué voy a hacer? Yo soy un hombre. Todas excusas, ¿no? Como si el hombre no tuviese control sobre sus pasiones sexuales, ¿no? Sí que hay control, por supuesto que sí.
no somos animales, ¿sí? Dice el versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Claro ejemplo del dominio propio. Porque este José que estamos leyendo acá, este joven, todavía era un joven ahí, no era un joven extraterrestre que no sentía atracción sexual. Yo no creo que la mujer de Potifar haya sido una mujer poco atractiva, todo lo contrario. Yo me imagino que habrá sido una mujer atractiva y una mujer con poder para colmo. Y quizás José podría haber pensado, y bueno, voy a agarrar viaje, así me acomodo con ella y la paso mejor. Todos pensamientos humanos, pero que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es la actitud de José? La del dominio propio. En ese momento de la tentación y de que todo parecía servido en bandeja para que él hiciera lo que no debía hacer, él opta por decir no, yo no voy a convertirme en una persona así, en una persona traicionera, en una persona desleal, que primeramente sería, ¿no?, desleal con Dios y después desleal con Potifar, con mi amo, el cual puso su confianza en mí. Él me dio la confianza de manejar toda su casa. Lo único que me dijo, ojo, mi esposa no, porque mi esposa es mía. Entonces José dice, ¿cómo yo voy a hacer esto? No, obviamente eligió ser alguien honorable, alguien que conservaba su honor, alguien que conservaba su buen nombre, alguien que no tenía dos palabras, que tenía una sola palabra. ¿Y cuántas cosas más podemos hablar de José? Pero insisto, en este momento en que ocurre este episodio, es una clara expresión de lo que es el dominio propio, que va más allá de las situaciones, que va más allá de lo que comúnmente haría cualquier persona o cualquier hombre, que algunos dirían, no, pero qué tonto, ¿por qué no agarró viaje? Todo lo que vos quieras. Pero José eligió, ¿sí?, honrar a Dios con cada uno de sus actos. Seguimos leyendo. 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Otra vez, la situación, ¿no? Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que nos hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mintió, mintió, ¿no? Porque otra vez, aprovechando que habían quedado solos en la casa, esta mujer dice, no, yo lo voy a buscar de vuelta, esta vez se va a dar. Pero que encuentra otra vez un José firme en sus creencias, otra vez con el dominio propio, y acá hay algo que oíd, ¿no? Decían en lo otro que lo habíamos leído, dice el versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No se quedó en esa situación. Esto es parte del dominio propio también. Salirnos de esas situaciones que sabemos que no van a terminar bien. No quedarnos ahí diciendo, no, pero yo soy fuerte, no, pero yo soy espiritual, no, pero esto, pero lo otro. Como José no quería nada con esa situación, no quería saber nada de entrar en ese pecado, huyó de ese lugar. Esta mujer obviamente se sintió despechada, se sintió, ¿no?, despreciada por José. Y la realidad no es que José la había despreciado, sino que simplemente entendía que eso estaba mal y que él no quería estar en esa situación. Es un claro ejemplo del dominio propio. Y esta situación se puede adaptar a cualquier otra situación, ¿sí?, en donde realmente tenemos que a veces tomar decisiones rápidas
sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre si vamos a reaccionar o no. Por ejemplo, en una discusión, por ahí en una discusión acalorada, y ya una palabra empieza con... Y quizás llegue el momento que si nos damos cuenta de que esa discusión va a terminar mal, ponerle un fin y decir, bueno, hasta acá, listo, yo me voy, no discutamos más, antes de que eso termine en algo peor. Muchas veces, sabiendo retirarse a tiempo, se evitan cosas mucho peores. Eso es el dominio propio, ¿no? Que las cosas no me controlen, ¿no? La ira puede ser una de las cosas que puede controlar. Entré en la ira y ya no sabía ni qué decía ni qué hacía y ya hice esto, lo otro y perdí el control y bueno, ahí está el tema. Nada, por nada debemos perder el control de nuestros actos, el control de nuestros pensamientos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso grabátelo. Esto que acabamos de leer no son cosas imposibles, porque José no era, insisto, no era extraterrestre, no venía de otro planeta, no era un superhombre de Dios. En ese momento era un muchacho que estaba en una situación muy fea porque había sido traicionado por sus hermanos y a causa de esto había terminado como un esclavo en Egipto. Miren en qué situación José decide de todas formas honrar a Dios, obedecer a Dios. Quizás otros en esa situación podríamos decir, bueno, Dios ya se olvidó de mí, mirá cómo estoy, y lo voy a seguir respetando, ¿para qué? Mirá dónde estoy, como un esclavo. No, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Muchos podrían decir así. Pero nuestra fidelidad a Dios no dependerá nunca de las situaciones en las que nos encontremos, porque la vida es cambiante. Hoy podemos estar arriba, mañana abajo. Nunca es igual, la vida no es lineal, no es que siempre vamos a estar igual. Hoy podemos estar con ganas de vivir, mañana quizás no, o podemos estar contentos, quizás mañana no, o podemos estar felices y quizás mañana estemos tristes. Pero nada de eso debe cambiar, ¿no? Nuestro amor a Dios, nuestro respeto a Dios y nuestro temor a Dios. Este es uno de los ejemplos. El dominio propio ejercido de manera tan puntual, tan real, ¿no? Porque, insisto, José no era un joven extraterrestre, seguramente tendría los mismos deseos y las mismas pasiones que cualquier joven de este tiempo también, joven y adulto también. ¿Sí? Entonces vamos a ver un segundo ejemplo en Mateo, que es el ejemplo de nuestro maestro, ¿no? ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesús. En Mateo 4, del 1 al 11, vemos la tentación de Jesús. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por quién? Por nuestro enemigo, por Satanás. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, lógicamente. Y vino él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué vemos aquí? La interacción de la tentación, ¿no? Y el dominio propio. Porque la propuesta de Satanás era, ya te veo que estás ahí con mucha hambre, hace 40 días que no comes, esto es fácil, le dice Satanás. Y le cita nada más y nada menos que las escrituras. ¿Qué le dice? ¿No? Di estas piedras que se convierten en pan. Yo le pregunto, ¿Jesús lo podría hacer? Pues claro que sí. Podría hacer eso y podría hacer mucho, no solo en pan, que se convierten en caviar si quería. Lo podría haber hecho. ¿Sí? Si eres, dice el Hijo de Dios. Si no lo haces, me estás demostrando que no lo sos, ¿no? Fíjense la manipulación del enemigo, ¿no? Y cómo Jesús responde de una manera llena del dominio propio y llena también de la voluntad de Dios, llena de la sabiduría del Señor y cuantas cosas más. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solamente vive por su carne, por sobre todas las cosas vive por la voluntad de Dios.
por sobre todas las cosas. Y podemos seguir leyendo cómo Satanás le sigue tentando y para colmo, insisto, lo tienta a través de las escrituras, pero Jesucristo profundiza de una manera tan espectacular en las escrituras. Y ahí vemos cómo a veces la palabra puede ser usada para contienda o para engaño inclusive, ¿no? Cuando hay gente que la interpreta mal o que la tuerce para el lado que le conviene, ¿sí? Pero vemos claramente a un Jesucristo que tenía hambre, porque en ese momento era 100% hombre. Y claro, 40 días sin comer, ¿quién no tendría hambre? A veces pasó el mediodía y no comimos y nos estamos muriendo, imagínate 40 días, ¿no? Jesús tenía hambre y quiso Satanás aprovechar esa situación, aprovechar ese estado de Jesús de necesidad, ¿sí? Y de debilidad para intentar tentarlo. Jesús responde, insisto, necesitó el dominio propio y claro que sí, porque tenía hambre y porque la propuesta era muy atractiva. Era una propuesta muy atractiva, muy necesaria para él. Yo me imagino que tendría mucho hambre, que estaría muy débil, inclusive en su cuerpo físico me refiero, ¿no? Y cómo en ese momento tendría mucho significado, tendría mucha lógica que él convirtiera piedras en pan para comer. Sin embargo, a través, ¿no?, de la respuesta de Jesús demuestra ese dominio propio, ese dominio de decir, yo no me voy a dejar llevar por mi hambre, este hambre físico que tengo. Por sobre todas las cosas está la voluntad de mi Padre. Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Guardando en obediencia siempre la palabra de Dios, no dejándose llevar por las cosas ni materiales ni físicas. Satanás después le ofrece, ¿recuerdan? Después le ofrece los reinos del mundo, y el oro y el moro, ¿no? Y Satanás sistemáticamente, utilizando la palabra de Dios de manera correcta, y el dominio propio, ¿no? También, que es lo que estamos estudiando hoy. En cada una de las propuestas no solo se niega, sino que da una lección y vence, simplemente por la obediencia. ¿Sí? Vamos ahora a Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. La lucha, este tironeo de la carne y del espíritu que siempre está ahí. Algunos dicen, ay, pero qué difícil ser cristiano. Y cuando yo escucho eso digo, bueno, es que quizás ni siquiera sos cristiano, ¿no? Porque realmente Dios no es un Dios débil, no es un Dios que no nos asiste, no es un Dios que no nos enseña. Dice así, 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, aunque somos seres humanos, ¿no? No militamos según la carne, no nos dejamos llevar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otra vez, poderosas en Dios, no en nosotros mismos, no en nuestro pensamiento, no en nuestras virtudes, no en nuestros conocimientos, sino claramente habla de, ¿no?, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo creo que ahí radica el tema, ¿no? Que muchas veces la intentamos pelear solos, que muchas veces intentamos que esta debilidad o que esto que está en mi corazón, quitarlo yo como si yo solo pudiera y realmente no. Es a través de esa transformación del Espíritu Santo en mi vida, en que yo voy renunciando, porque esa sí es mi parte, y Dios va llenando de su poder, ¿no? Y evidentemente ya ahí no me va a costar ser cristiano, porque yo quiero seguir la voluntad de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Subrayalo eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es que se hace más fácil. Porque ya nuestra mente ha sido libertada, ¿no?, de esa
presión del pecado, de esa influencia del pecado, que constantemente, todos los días y todo el tiempo estaba ahí, diciéndome que haga esto y que haga lo otro, porque eso es lo que a mí me gusta, porque eso es lo que me hace bien. Pero encontramos claramente cómo aquellos que viven en el pecado no se sacian del pecado, porque hoy hacen esto y ya no les alcanza, y hacen lo otro, y después lo otro, y después lo otro, y pareciera que cada vez se embarraran más, porque han caído justamente prisioneros del pecado. Y esa prisión, esas actitudes y esos deseos los dominan de una manera tan irrefrenable que no pueden parar de pecar. No pueden parar de pecar, porque ya ejercen un dominio sobre ellos. ¿Sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Acordate, nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, ¿no? También no es contra carne ni sangre, ¿no? Recuerden, es una lucha que tiene que ver con que uno tenga vida espiritual. ¿Y qué es tener vida espiritual? Meditar en la palabra, en la oración, ¿no? El congregarnos, el estar en unión con los hermanos. Realmente la vida espiritual también es la obediencia, obviamente. Dios es el Dios de las 24 horas de mi vida, no es el Dios de un ratito, es el Dios de todo el día. Y ahí está la gran diferencia. ¿Sí? Y por último, en Romanos 6, vamos a Romanos 6, versículo 11 al 14, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, ¿sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, ¿no? Subrayen eso, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, no reine. Y ahí está el tema, en el trono de tu corazón, en el trono de tu vida, ¿quién está sentado? ¿El enemigo o el Señor? Porque depende de quién esté sentado ahí, es el dominio que va a haber sobre tu vida. Si Satanás está en el trono de tu vida, si los dioses de Egipto, como veíamos el otro día, ¿no? Son los que están ahí sobre tu vida. Entonces tu vida va a actuar en consecuencia. Va a estar dominada por el mal. ¿Sí? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo que decía recién, no es solamente lo que uno piensa, es lo que uno hace. Lo que uno hace debe glorificar a Dios. Nuestros actos, nuestros hechos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que proyectamos, lo que creemos, todo debe glorificar a Dios. Dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque el pecado ya no será el Señor de vuestras vidas. El pecado ya no será el que manda. El pecado ya no será una influencia tan insoportable que no la puedo evitar, como dicen algunos. No puedo evitar el pecado, no puedo evitar comportarme de tal o de cual forma. Si evidentemente, si eso te está pasando es porque aún el Señor no está en el trono de tu vida. Porque a la hora de elegir, elegís mal. Porque cuando las pasiones, esas irrefrenables, fuertes que están en tu vida vienen, no sabes cómo deshacerte de ellas. No tenés las herramientas, no tenés las ganas. Sentís que sin eso no podés vivir, ¿no? Es como aquel que tiene el vicio del alcohol o de las drogas. Sienten que sin eso no se acaba la vida, tan potente y tan fuerte es. Pero no solamente eso. Pueden ser los malos deseos, los malos pensamientos, puede ser el egoísmo, puede ser la envidia. ¿Cómo refrenar todo eso? ¿Cómo dominarnos para que eso no esté más en nuestra vida? Pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo.
para que esa nueva criatura espiritual formada por Dios, ¿no? Nos haga nacer en Cristo y permanecer en Él sin que esto sea una pesada carga, sino todo lo contrario, que vivir en Cristo sea algo maravilloso y algo que disfrutamos y algo que queremos, porque si no lo queremos y si no lo disfrutamos y si lo padecemos, entonces prácticamente yo diría que no es cristiano quien padece el Evangelio, ¿no? Tenemos tantos ejemplos de los mártires, ¿no? Que llegaron hasta lo último, glorificando a Dios, aún dando su vida, aún así no le negaron, ¿no? Tenemos mucho más ejemplos en la Biblia de gente que ha ejercido el dominio propio, ¿no? Que no se ha dejado llevar por las circunstancias, que no se ha dejado llevar por sus impulsos. También tenemos ejemplos de quienes sí se han dejado llevar, por decirles un ejemplo, ¿no? El rey David, cuando pecó con Betsabé. Claramente ahí vemos a un rey David que estaba en el lugar donde no debía estar, en el momento que no debía estar, haciendo lo que no debía hacer. Mirando cómo se bañaba una mujer ahí, ¿qué estaba haciendo David haciendo eso? Tenía que salir de esa situación. Y no contento con eso, en vez de tener el dominio propio necesario para decir, no, él dijo, oh, me gustó esa mujer, tráigamela. No, pero es la esposa de Urías, no importa, yo soy el rey, a mí tráigamela. Y ahí es donde, evidentemente, no ejerció el dominio propio. Se dejó llevar por sus deseos, por sus pasiones. Todo ese pecado comenzó a entrar en su mente y él lo dejó estar ahí. Con las consecuencias que obviamente todos sabemos lo que pasó, ¿no? Él prácticamente manda a matar al esposo de Betsabé, ¿no? A Urías, Eteo, de la manera más vil y traicionera. O sea, todo esto, parecía que estuviese hablando muy mal yo de David, no, pero todo esto realmente sucedió. Y miren a dónde te puede llevar el no tener dominio propio. Una cosa te lleva a la otra, y a la otra, y a la otra. Inclusive un inocente termina pagando el plato roto, que es ese primer hijo de David con Betsabé, que termina muriendo, ¿no? Porque Dios se lo lleva a su presencia, como parte del juicio que vino sobre David. ¿Todo por qué? A causa de dejarse llevar por sus impulsos. No, es que a mí me gustó, y bueno, pero no es lo que Dios quiere. Y si no es lo que Dios quiere, si no es a la manera de Dios, pues no lo hagas. No te dejes llevar. El enemigo va a buscar una y mil maneras de convencerte de que eso que te está proponiendo está bien, que es algo bueno para tu vida, que es para que disfrutes, que es para que seas feliz. Pero en ese momento ahí es donde debes ejercer el dominio propio y decir, todo me es lícito, manos todo me conviene, ¿no? Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa que quiere esclavizarme, porque si Jesucristo me hizo libre de una vez y para siempre, y para que yo disfrute de esta libertad, y no para que use esta libertad para hacer cosas malas. Así de sencillo. Muy bien, hermanos, qué importante es el dominio propio, qué importante es el saber refrenarnos. Recuerden, podemos seguir hablando de esto mucho tiempo más, ¿no? Me viene a la cabeza en este momento Santiago hablando de la lengua, ¿no? Dice que el que sabe refrenar la lengua sabe refrenar todo su cuerpo, ¿no? Porque, claro, ahí se usa el dominio propio también para lo que vamos a hablar, para lo que vamos a decir. Si te das cuenta que estás hablando, además no hables. Si te das cuenta que lo que vas a decir va a herir a alguien, pues no lo hagas, no hables. Eso también es dominio propio. Se utiliza para muchas cosas y es como una especie de freno antes de caer al precipicio. ¿Sí? Eso es el dominio propio. Un freno antes de dejarnos llevar por el pecado. Un freno para que sigamos en la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor, ¿no? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, como dice en otra parte. No solo para conocer, sino para obedecer. Porque conocer sin obedecer es lo mismo de nada. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Gracias una vez más
por tu hermosa palabra, Señor, que nos guía, que nos alienta, que realmente nos corrige, nos advierte, Señor. En este tiempo queremos ejercer este dominio propio de una manera, Señor, contundente. Que lo que es no sea no y lo que es sí sea sí, pero siempre buscando, Señor, tu voluntad, siempre buscando aquellas cosas que te agradan. Y aunque todo nos es lícito, como dice tu palabra, aunque podríamos hacer cualquier cosa, la realidad, Señor, que como hijos tuyos queremos obedecerte, queremos vivir en ese camino que tú nos has, Señor, puesto allí adelante para que podamos tener una vida abundante. Sabemos que somos débiles a veces, pero en nuestra debilidad dice tu palabra que tú te haces fuerte y lo creemos y sabemos que más allá, Señor, de nuestros defectos, más allá de aquellas cosas que todavía, Señor, faltan por quitar nuestra vida, tú eres más grande que todo eso y has comenzado una obra en nosotros y la terminarás. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Revélate a cada uno de ellos de una manera, Señor, poderosa en este tiempo. Que podamos entender que no solamente vivir en tu palabra, sino que tu palabra es poder, Señor. Por lo tanto, podemos vivir en el poder, Señor, de tu fuerza, en el poder, Señor, de tu verdad, en el poder, Señor, de todas aquellas cosas que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a no mirar para atrás, a no dejar, Señor, esta obediencia, la cual nos hace también que podamos estar en comunión contigo todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor, una vez más, por lo que haces y lo que harás. Bendice a tu pueblo y bendice a todos aquellos que estén viendo este video, escuchándolo, Señor. Que tú te reveles de una manera única, perfecta, grande, Señor, en este tiempo a cada uno de ellos. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados hermanos, un abrazo fuerte para todos los que estén mirando, todos los que estén viendo este video después. Y bueno, atentos al grupo de WhatsApp para ver cómo siguen las directivas, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por aquellos que estén enfermos y orando por aquellos que han perdido seres queridos también en este tiempo, que son muchos. Oremos por las iglesias, oremos por los pastores, oremos por la situación de las iglesias en nuestro país, el cual está en permanente ataque, ¿no? Y bueno, sabemos que hoy más que nunca tenemos que estar confiados en el Señor, fuertes en el Señor y juntos en el Señor. Sin dejar de congregarnos cuando comencemos a congregarnos en el templo, ¿no? Estar allí. Recordar que no es por antojo del pastor, ni es porque es la voluntad de Dios. Que estemos allí juntos, unidos, respetando su casa, respetándonos los unos a los otros, buscando de Dios juntos allí. Ustedes saben que no es lo mismo que estar aislados, solos o simplemente mirando videos. Gloria a Dios por los videos, gloria a Dios por por esta tecnología que está a nuestro alcance para llegar a muchas personas. Pero Dios ha establecido que estemos juntos, ¿no? Donde hay dos o tres dice yo estoy en medio de ellos. Y no lo dice porque sí, lo dice porque Él quiere que haya no solamente dos o tres, sino muchos más. Así que bueno, hermanos, insisto, abrazo fuerte para todos, nos estamos viendo, cuídense, todo lo que puedan cuidarse, sigan fuertes en la fe, orando los unos por los otros, y bueno, nos estamos viendo lo antes posible. Bendiciones para todos.